Hola, soy Bárbara Anderson y les doy la bienvenida al segundo foro que realizamos en alianza con AT&T México y Yo También. Soy una mujer de edad mediana, con cabello castaño hasta debajo de los hombros, tez blanca y estoy usando una camisa blanca y un saco negro. Como saben, tanto AT&T México como Yo También, en nuestro portal de noticias, estamos generando estos espacios virtuales de diálogo y de reflexión sobre inclusión, sobre accesibilidad y sobre discapacidad. Y en este caso, en el marco del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes viales, hemos pensado que uno de los ejes sobre los que queremos generar esta conversación es en la importancia del uso responsable de la tecnología para el desarrollo de la sociedad. Y justo así se llama el estudio Puede Esperar, que realizó la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, más conocida como la ANACEVI. De hecho, Puede Esperar se llama esta campaña que AT&T lleva ya hace 6 años para generar conciencia en automovilistas, en motociclistas y en conductores en general sobre la importancia de enfocarse en la conducción y no en los celulares. Porque cada año en el mundo mueren 1.350.000 personas a causa de accidentes viales. Además, entre 20 y 50 millones sufren lesiones. La mayoría de los casos pueden generar una discapacidad en quien vivió esos accidentes. Pero si bajamos la cifra en México, el año pasado hubo casi 302.000 accidentes terrestres que dejaron 3.826 víctimas fatales y hubo 71.935 heridos. Si bien la pandemia y el confinamiento por el COVID-19 generaron una disminución de casi el 23%, lo cual no es menor en accidentes en nuestro país, sigue siendo un tema muy preocupante porque más de la mitad de estas muertes que les decía al principio es entre los usuarios más vulnerables, es decir, entre los peatones, los motociclistas y los ciclistas, que estos también han aumentado de manera geométrica al ritmo del boom del delivery, también por el confinamiento. Entonces, la tecnología aquí juega un papel dual. Mientras por un lado, vamos a ver en la encuesta de ANACEVI, revela que aún sabiendo que el riesgo de manejar y usar el celular es alto, 50% de la gente dice que lo hace muy habitualmente. Y por otro lado, la tecnología también se ha convertido en un enorme habilitador para aquellas personas que viven con alguna discapacidad, ya que ha democratizado los accesos a contenidos y da una independencia que antes era muy difícil de conseguir. Con estas dos premisas en la mesa, los riesgos por el uso irresponsable de la tecnología y por el otro las virtudes del uso habilitador de la tecnología, les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Luis Quintana, él es fundador de Todo Accesible y también es sobreviviente de un accidente vial. José Villela, que es psiquiatra, speaker, deportista paralímpico y también sobreviviente de un accidente vial. Héctor Zamarrón, colega y amigo, editor de Milenio y activista por los derechos de los peatones y de los ciclistas en la ciudad. Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, como les comentaba recién, la ANACEVI. Y también Daniel Ríos, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos de AT&T México. Les cuento que al finalizar esta charla, este foro, que como pueden ver es 100% inclusivo porque lo pueden ver, escuchar y leer, Fernanda Martínez, que es la directora de comunicación externa de AT&T México, va a moderar las preguntas de los colegas periodistas, quienes pueden ir dejando sus dudas y sus preguntas en el chat que hemos habilitado para ello. Y voy a arrancar este panel con datos, con el contexto sobre los accidentes viales en nuestro país. Y para ello nada mejor que Arturo Cervantes de ANACEVI. Arturo, mi primera pregunta tiene que ver con la idea de cómo nació esta iniciativa de la campaña Puede Esperar. Y la segunda tiene que ver con cuáles son los datos más reveladores con los que te has topado en esta encuesta que realizan sobre todo distracciones a la hora de conducir. Creo que tienes que habilitar tu micrófono, Arturo. Sí, nos está escuchando. Gracias, perdón. Gracias, Bárbara. Hola y saludos a todos. Gracias por invitarnos. El interés de crear conciencia sobre este gravísimo problema de salud pública surge porque México tiene más de 30 años de rezago en materia de seguridad vial y no está bien que cada día mueran 45 mexicanos por un siniestro vial y que más de 2,000 personas sean hospitalizadas por heridas o lesiones que sufren a causa del tránsito. De estas, Bárbara, cada día 90 personas van a resultar con una discapacidad permanente que van a cargar el resto de su vida. Los impactos son gigantescos. En el año 2011,
las Naciones Unidas lanzó la primera década de acción para la seguridad vial en el mundo y se había comprometido México, nuestro país, a implementar una serie de políticas y de programas basados en evidencia para reducir este número de hechos de tránsito y de muertes y de heridos. Y tristemente nuestro país reprobó en este primer decenio de acción para la seguridad vial y ahora con el lanzamiento de la Agenda 2030 y de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable, se vuelve a poner el dedo en la llaga, en el sentido de que hay 4 Objetivos de Desarrollo Sustentable que obligan a nuestro país y a los países del mundo a reducir esta pandemia que afecta sobre todo a los países de ingresos medios y bajos, quienes ponemos más del 90% de todos los muertos, heridos y costos por los hechos viales y tenemos menos del 50% de la flota vehicular. Esto surge porque la mayor parte de estos hechos y muertes y heridos son prevenibles, son debidos a factores que tenemos vacunas y los conocimientos para evitar que estas tragedias sucedan y tristemente en México no los ponemos en práctica. Y bueno, el estudio que hicimos junto con AT&T es para darnos una asomadita a las conductas de los mexicanos durante la conducción y vemos, como tú bien decías, que más del 56% de los mexicanos reconocen usar el celular cuando van manejando, más del 22% lo usan todo el tiempo o casi todo el tiempo, y los teléfonos celulares son unos distractores muy importantes que están relacionados con hasta 7 de cada 10 hechos de tránsito. De ahí que ANACEB y AT&T hicimos este estudio, puede esperar, para entender las conductas de los mexicanos y poder concientizarlos de los riesgos que implican estas conductas de ir usando el teléfono celular cuando vas manejando. Me gustó mucho la analogía que haces con la pandemia porque estamos entendiendo cómo este lenguaje, ¿no? Esto es una pandemia y hay vacunas, recién decías. ¿Cuáles serían esas vacunas? Mira, las vacunas son llevan estas vacunas desarrollándose más de 50 años en el resto del mundo. Cuando tú vas a países más desarrollados, a Canadá, a Estados Unidos, a cualquier país europeo, tú observas que todos los pasajeros llevan cinturones de seguridad, por ejemplo, en todos los asientos. Tú observas que la práctica de manejar bajo la influencia del alcohol es severamente penada y controlada. Y entre estos tú observas que el uso del teléfono celular durante la conducción también está prohibido y también hay una serie de mecanismos para obligar a que cumplas estas disposiciones. Hay multas muy altas, hay tecnologías que vigilan. Entonces, hay vacunas, las vacunas son muy costo efectivas y evitan accidentes y muertes. Y en este caso de los distractores, pues la vacuna es ir poniendo atención al camino y no ir navegando, mandando mensajes, viendo redes sociales, cambiando el navegador y la música. Cuando vas manejando, la única tarea importante es la conducción. Entonces, cualquier actividad que desvíe la atención de la tarea principal de conducir se conoce como un distractor y la vacuna es concientizar a los usuarios de los vehículos de motor para que no se distraigan durante la conducción. Es algo muy sencillo de aplicar. Sí, muy sencillo, pero también requiere como de esta conexión entre autoridades que realmente, porque supongo que evidentemente las leyes están, pero el tema es que no se cumplen. Y de repente uno sale a la calle con una arma cargada de 1 tonelada a manejar en la calle, ¿no? Ese es el referente. Bárbara, y fíjate, la mayor parte de los mexicanos en la encuesta saben que es muy peligroso usar el celular al manejar. 97% de los mexicanos responden que es muy peligroso usar el celular cuando manejas. Y sin embargo, la mayor parte de los mexicanos reconoce que lo utiliza cuando maneja. Entonces estamos conscientes, pero tomamos el riesgo. Y esta es una vacuna. Hay que concientizarnos y no tomar estos riesgos por las consecuencias fatales que pueden llegar a tener.
Ahora me voy a los otros dos panelistas, a José y a Luis. Ustedes dos protagonizaron accidentes viales que les dieron un vuelco de 180 grados a su vida. ¿Nos podrían contar brevemente si fueron causas también humanas las que generaron estos accidentes y también cómo reconvirtieron su vida y sus carreras a partir de estos sucesos? No sé si quiere empezar José o Luis. Hola, ¿qué tal? Si Luis me lo permite, empiezo. José. Bueno, pues encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y sí, yo sufrí un accidente en enero del año 2010, aquí en la Ciudad de México, consecuencia de un camión de basura que cayó desde el segundo piso del periférico y aterrizó justo sobre el coche en el que yo estaba esperando la luz verde en un semáforo, aquí a la altura de Rómulo O'Farrill y Periférico. Pienso que sí fue un accidente en donde, pues ya que lo haces, el análisis así a posteriori, muchas cosas se pudieron prevenir, ¿no? Como suele pasar en estos casos, ya que lo revisas. Sí hubo un componente humano de distracción en el chofer, ¿no? Por el testimonio del copiloto. El chofer falleció, pero el copiloto mencionó que sí el celular había estado involucrado. Y fue también, desde mi punto de vista, consecuencia pues, de fallas en la infraestructura vial, ¿no? De una curva que tiene un ángulo, ¿no? Demasiado cerrado, no tiene un peralte suficiente como para evitar que las fuerzas centrífugas saquen a un vehículo, sobre todo de esas dimensiones, y pues tampoco existieron controles de altura, ¿no? Que algo tan simple como un arco metálico que hubiera prevenido que un camión se subiera a esta vialidad, ¿no? Entonces, pues sí fue todo un proceso y parte del estar aquí es hablar por todos aquellos que en accidentes viales han quedado y que hoy no tienen voz y pues hacer ese llamado de conciencia, ¿no? Y evidentemente hemos tenido muchas charlas este año con José y con Luis. Tu vida tuvo un cambio muy brutal a partir de eso y creo que ser speaker de estos temas se ha convertido también en una de tus funciones tu misión, tu why, como dicen los americanos. ¿Cómo fue en el caso de Luis? Cuéntanos. Mira, mi accidente fue curiosamente muy cerca de donde fue el de José. Primero, ¿cómo están? Mucho gusto por la invitación. Mi accidente fue en Avenida Revolución. Yo venía regresando de una cena. Mi casa estaba a 2 cuadras y dando una vuelta a la izquierda, un cuate que venía abrazado del vampiro de la Bacardí se pasa el alto y me impacta de lado. Entonces lo mío fue un accidente vial derivado por el alcohol, que curiosamente el día de hoy el celular ya le gana al alcohol en los accidentes viales. Entonces a mí me impacta de lado, tengo un tirón en el cuello y yo me llevo la quinta cervical. Pero mi problema, independiente del accidente, fue que la gente, por querer ayudar, investigar qué había en el coche o lo que sea que estaban viendo, es que cuando me sacan del coche, pues yo el cuello lo tengo sin estar fijado. Y ahí lo que me lastima es tanto movimiento. Entonces, es curioso porque si hacemos la referencia de el accidente de José, ahí tuvo mucho que ver la falta en la seguridad vial, lo que necesitas tener en las calles. Y en mi caso fue un tema de conciencia, porque la gente me baja del coche. Si te dejan quieto, pues igual y el daño no hubiera sido tan grave, porque pues no tienes tanto problema en el tema medular. Entonces son dos cosas que debemos de cuidar, pues por un lado el tema de la seguridad vial y por otro lado el no mover a la gente a menos de que sea porque el coche está en llamas o va a explotar, ¿no? Y creo que también tiene que ver con una cuestión de educación, porque es muy sencillo en México sacar un carnet de conducir y toda esta información que debería existir a la hora de convertirnos con una credencial en dueños de un coche y con habilitados para manejar también se debería conocer. Y por eso, si bien hemos hablado mucho de cómo prevenir estos accidentes, hay todo un tema en el cual, justamente por eso lo invité, Héctor Zamarrón es un especialista y es un activista
que tiene que ver con el entorno físico, cómo las ciudades promueven la movilidad segura o insegura, y cuánto de los accidentes ocurren en México, desafortunadamente, porque el espacio no está pensado para peatones, para ciclistas, sino solamente para vehículos. Cuéntanos un poco, Héctor, ¿qué has descubierto tú primero como usuario de bicicleta, como ciclista, y luego como activista por estos derechos? No te estamos escuchando. Si puedes prender tu micrófono, por favor. Ahí estoy. Gracias por la invitación y saludos a todos todos y todas quienes nos escuchan. Muy rápidamente, bueno, me describo, tengo 57 años, bueno, 56, ya a punto de cumplir los 57. Soy un hombre alto, un 83, blanco también, pelo canoso, en fin, etcétera, un poco siguiendo lo que proponía Bárbara. Mi esposa estuvo a punto de morir, como platica Luis, igual. Ella hace 10 años sufrió un accidente automovilístico muy similar. Una mañana, 7 de la mañana, salió a comprar unos tamales y un automovilista borracho que regresaba de la fiesta embistió su auto y golpeó, afortunadamente, por una fracción de segundo, golpeó la parte del motor por el costado izquierdo. El automovilista, después de golpear el auto, terminó estrellándose con un poste 100 metros más adelante, lo que indica un poco la velocidad a la que viajaba. Así que entiendo muy bien lo que le pasó a Luis. Ella afortunadamente solo tuvo una contusión, llevaba el cinturón puesto, pero pues esto le pasa o nos pasa a muchos en las ciudades, porque las ciudades no están hechas para los peatones, se fueron transformando, se fueron corrompiendo por quienes supuestamente iban a cuidarlas, los ingenieros, los urbanistas, los arquitectos, los políticos, los alcaldes, los presidentes, fueron autorizando una cultura del automóvil cada vez mayor. Pues para darle vialidad a los autos, pues fueron recortando las banquetas, las esquinas de las banquetas las fueron redondeando para aumentar el ángulo de giro y la velocidad de los automóviles. Pues los camellones estorbaban, primero los redujeron, después los quitaron y los convirtieron en ejes viales. Hoy en día el mayor número de siniestros viales se da en los ejes viales en la Ciudad de México. Es donde mueren más personas por este tipo de colisiones. Pero esto es un fenómeno global. Las ciudades no eran así. El automóvil tiene apenas 150 años con nosotros y de a poco se fue apoderando de nuestras calles. Hace 100 años ya vivíamos la misma situación que ahora. Si ustedes revisan el New York Times de los años 20 y los principales diarios de Estados Unidos, en todos aparecen las críticas a esta epidemia de muertes. Los niños eran quienes más morían, pero la publicidad, la industria y el lobby automotriz lograron es que el auto se volviera algo aspiracional, sin negar, por supuesto, la importancia y utilidad que tiene el automóvil en nuestros días. Ayer, muy rápido para no agotar demasiado tiempo, ayer puse en mi Twitter un video que se llama ¿Cómo surgieron las ciclovías en los Países Bajos? Y cuenta, pues, cómo Holanda o los Países Bajos también sufrían lo mismo que sufrimos hoy y también pasaron por protestas, por luchas, por movimientos. Un periodista cuyo hijo murió y otro resultó herido en un accidente de tránsito, en un mal llamado accidente de tránsito, porque son prevenibles y predecibles los accidentes, o sea, no son accidentes. Encabezó mucho las protestas. Un ministro de Transportes cuyo hijo murió en un accidente se sumó y muchos los niños fueron los que impulsaron la causa que convirtió a los Países Bajos en lo que son hoy en día, donde hay muchísimos autos, pero los autos se usan de otra manera. Entonces, yo creo que me voy un poco más atrás. No es solo es lo que decía Arturo, la vacuna de usar el cinturón, de aplicar la ley, de usar la tecnología, etcétera. Pero también es cambiar el patrón urbano que tenemos, migrar, transformar la estructura de las calles. Después de que pasa un accidente hay que revisar qué pasó en esa calle, cómo hay que transformarla. Y en una segunda intervención les cuento de 3 casos que tengo preparados para hoy. Porque era justamente lo que decía un poco José, ¿no? Esa estructura no estaba pensada para esa curva. Lo que comenta Luis en todo, en su empresa
de todo accesible también está en eso, en la parte de la arquitectura, en la parte de las banquetas, en la parte de ganarle espacio a la gente que circula caminando con carriolas, con patinetas o con bicicletas. Y ahora que tocamos el tema de la discapacidad, tanto José como Luis han tenido, con los que he charlado mucho este año, han quedado con condiciones de vida a partir de los accidentes que tuvieron. Me encantaría que contaran de cierta manera cómo tuvieron que readaptar sus profesiones. Los dos se dedicaron a cosas que no tenían antes de ese momento del accidente en su plan de carrera, y también de qué manera la tecnología los ayudó. La tecnología que en su momento fue una daga sobre la cabeza se convirtió también en una ayuda para llegar a cumplir sus sueños ahora. Vamos a empezar con Luis para que no se ofenda porque antes empezó José. Muchísimas gracias, Bárbara. Pues yo siento, de entrada, es algo que pues sí te cambia la vida por completo, y lo curioso es que no solo te la cambia a ti, en el tema de la discapacidad también involucra a toda la gente con la que estás, a la familia directa así como a la familia indirecta. Y es curioso, pues todo el mundo se centra directo en ti y cómo estás tú y qué necesitas tú y qué tienes que tener tú. Pero pues también fue algo que, como les mencionaba ahorita, pues afecta a todo el mundo. Entonces hay mucho sentimiento y hay mucha, pues, el sentido de pérdida dentro de la familia. Entonces es algo donde siento que la unión familiar es algo importantísimo para que puedas salir adelante. Y en mi caso, gracias a Dios, tengo un humor tan negro como la noche que me ayuda mucho más a poder sacarlo, porque tenemos que buscarle la gracia a todo esto. Al fin del día, pues el vivir con una discapacidad es una manera de vivir diferente, con un poco más de trabajo, un poco más de tiempos, pero lo tienes que hacer. Y en mi caso, el accidente me ayudó a darle un nuevo sentido a mi vida. Como bien comentas, yo estaba muy enfocado al tema administrativo, vamos a lo comercial, cómo hago negocio, ¿no? Estoy trabajando en una empresa grande y cómo voy a crecer, y empiezas a ver cómo te vas a comer al mundo. Tengo el accidente y es como que a ver, ¿a dónde van las prioridades? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero dejar? Y pues primero por el querer salir y ver todas estas barreras que había, pues me ayudan a empezar a crear la idea de formar una consultora que haga espacios accesibles. Entonces me metí a ver, bueno, ¿y cuántos más hay como yo? ¿Cuántos más somos? ¿Cuáles son los beneficios? Porque pues algo que también me ha ayudado esto es a buscarle las cosas positivas a donde no hay tanto y enseñar los beneficios que todo este tema de la inclusión tiene, porque la inclusión no solo es un sector de la población como somos los que vivimos con alguna discapacidad. La inclusión tiene que ver con los niños, tiene que ver con familias con carriolas, tiene que ver con personas de talla baja, tiene que ver con la población en general. Y como lo comentábamos antes de empezar, cuando tienes estos grupos, es cuando los espacios, las convivencias, el trabajo, se hace mucho más profesional. Impulsas verdaderamente las cosas y los proyectos cuando tienes tanta variedad aquí adentro. Voy a soltar el micrófono, José. Gracias. No, muchas gracias a ti, Luis. Muy interesante. Pues yo les platico igual brevemente lo que implicó esto. La palabra constante en este proceso desde 2010 a la fecha creo que ha sido adaptación, y esa palabra no solamente, como decía Luis, a nivel personal, sino también a nivel familia y también a nivel pues sociedad, ¿no? En mi caso, yo estaba en el 5º año de la carrera de medicina cuando ocurre mi accidente, y sí fui pues realmente afortunado de que tanto mi universidad, en donde estudié la carrera, como el hospital en donde hice la especialidad, hicieron el esfuerzo por hacer las adaptaciones razonables para que yo siguiera en mi camino, ¿no? Y esto que puede sonar
quizá algo como, no sé, tan trascendente en el rumbo que mi vida tendría a raíz de mi accidente, no implicó un esfuerzo pues más allá de identificar, de hacer empatía, de ver qué se necesita para que esto sea posible, en lugar de cerrar las puertas y decir hasta aquí llegaste, ¿no? En particular, en el caso de la especialidad, al llegar al Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, y me vieron pues con una tetraplegia que padezco por la lesión medular derivada de mi accidente, la pregunta fue muy simple, fue, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto sea posible, ¿no? Y una pregunta tan simple a mí me ayudó a poner las cosas sobre la mesa y decir, pues mira, lo que requiero es adaptar ciertos espacios, por ejemplo, la oficina en donde trabajo, quitemos el escritorio de en medio y pongámoslo a un lado, hagamos, no sé si se puede, un escritorio donde pueda entrar mi silla y mis piernas no peguen, y si las chapas de las puertas, en lugar de ser redondas, pueden ser más bien de manivela, cosas tan simples que hicieron posible que estuviera ahí 4 años, y al final, pues hasta fue generando hasta una identidad nueva en mí, ¿no? Yo era el doctor del carrito, me decían, porque iba en mi silla de ruedas eléctrica, llegaba más rápido que nadie a las sesiones al auditorio, si le metía turbo, ¿no? Y al final era posible que yo hiciera todo eso, que hiciera mi trabajo, sin que me regalaran nada, sin que me dieran un trato tampoco condescendiente, ni mucho menos. Y pues a la fecha esa es mi chamba, trabajar en el diseño de interiores como psiquiatra, ¿no? Y pues justo ayudando a establecer esos puentes pues como de conexión entre realidades cambiantes y adversas y las personas que sufren como pues por esta rigidez que luego nos impide adaptarnos, ¿no? Entonces, esa es como mi chamba hoy en día. Y en cuanto a lo de la tecnología, pues ha sido múltiple el uso de la tecnología realmente. Desde la silla de ruedas eléctrica, que fue una maravilla el tiempo que la usé, luego ya me puse a hacer ejercicio y pasé a una silla manual, también el uso del celular con los controles de voz. Yo tengo que escribir mucho, entonces dicto mucho, hasta los WhatsApp los dicto, porque aunque puedo escribir me tardo. Ahí les cuento una anécdota simpática muy breve, que a un doctor le puse una vez, estimado doctor, nos vemos mañana, y dicté punto, ¿no? Y se escribió otra cosa, y lo mandé. Y me contestó, oye, qué llevado eres, ¿no? Pero el punto es que sí, la tecnología pues nos facilita enormemente el día a día a quienes tenemos una situación de este tipo, y pues la realidad es que creo que todavía viene mucho más, porque de eso se trata, de la tecnología al servicio de los usuarios y sobre todo de todos los usuarios, ¿no? En la que todos podemos sacar el mejor provecho de los avances que van habiendo. Al principio del foro, gracias al estudio Puede Esperar que nos mostraba Arturo Cervantes, vimos la importancia del uso responsable de la tecnología, ¿no? Para evitar accidentes, ¿no? Que también pueden servir para eso. Y José Luis y Luis hablaban, Luis hablaban de esta alianza que puede traer la tecnología. La empresa Todo Accesible de Luis tiene incluso unas apps súper interesantes sobre puntos de accesibilidad en distintos lugares, desde turísticos hasta para cortarse el pelo. Y por eso quiero sumar al panel a Daniel Ríos, de AT&T, de Vicepresidente de Asuntos Externos. En tu experiencia, si bien tu discapacidad visual no se debió a un accidente, sí te has apoyado mucho en ella. ¿Cómo mejorar la tecnología tu día a día? Daniel, cuéntanos un poco. Y cuéntanos un poco esos lentes tan fabulosos con los que estás en la charla. Muchas gracias, Eduardo. Pues como bien dices, ¿no? Como hemos venido escuchando, la tecnología sin duda es el mejor aliado para las personas que sufrimos una discapacidad para recuperar nuestra independencia. Pues el internet, ¿no? Los teléfonos inteligentes han marcado un antes, un después en cómo las personas con discapacidad o sin ella también, ¿no? Convivimos y podemos como interactuar con el mundo. En mi caso en lo particular, ¿no? Pues estos lentes, como bien comentabas, son unos lentes electrónicos, ¿no? Que me han ayudado, pues a poder recuperar en buena medida la capacidad para leer, ¿no? Que eso pues para mí era bien importante en mi trabajo, ¿no? Pues casi todo es documental, entonces es bien importante pues estar bien enterado, ¿no? Además, como decía José, como decía Luis también, pues igual uso muchísimo las aplicaciones que me van leyendo cosas o que les puedo dictar. Héctor, ¿cuáles son los 3 puntos que nos ibas a contar que tenías preparados para hoy?
Bueno, muy rápido. Les cuento el caso de Cemex, por ejemplo. En 2017, una revolvedora de Cemex mató a una ciclista que circulaba sobre Avenida Revolución, Jocelyn, un caso muy conocido. A partir de ahí, Cemex emprendió una campaña de responsabilidad empresarial muy relevante. Ha financiado una campaña que se llama Estrategia Misión Cero, que busca 0 muertes viales. Ha modificado algunos de sus camiones, creo que eso es lo que le falta. Y comenzó, o sea, gracias a esto se han quitado puentes antipeatonales, por ejemplo, en Avenida Chapultepec y Cuauhtémoc se quitó uno que estaba frente al mercado y el metro. Han estado haciendo campaña en el país, en muchas ciudades, promovieron que se retirara otro en San Luis Potosí, porque los puentes peatonales no son peatonales, son para que los vehículos vayan más rápido. Y hablando de infraestructura, pues es infraestructura también que hay que ir retirando, excepto en aquellos lugares donde no es posible, como en el periférico, en el viaducto, porque bueno, pues ahí pero ahí hay que ponerles elevadores y cuidarlos, en fin. Pero el caso es que Cemex le tocó esta tragedia para reparar el daño, ¿no? Y muchas empresas podrían hacerlo antes de que les ocurra. O sea, ADO, Holcim, otras, Cementos Moctezuma, en fin, muchos. Y hablando de la tecnología, ¿qué puede hacer la tecnología para nosotros para prevenir esto? Bueno, pues las revolvedoras traen unas barras entre las llantas traseras y delanteras ahora para evitar que al golpear a una persona, ésta se vea arrastrada en medio de las llantas y que éstas terminen por matar a una persona que, bueno, a lo mejor un golpe pudo haberla lesionado nada más. Ese tipo de cosas. En Londres les pasó lo mismo a Cemex. Cemex enfrentó demandas por muertes de ciclistas y de peatones y cambiaron por completo sus camiones revolvedores. En Londres, Cemex utiliza camiones de espejos bajos, de vidrios bajos. El parabrisas frontal es muy bajo, con lo cual le da muchísima visibilidad. Utiliza espejos, alarmas sonoras, sensores. Es decir, metieron tecnología para evitar seguir con estas muertes viales. Se han comprometido allá en Londres, falta que se comprometan más aquí, ellos y muchísimas empresas. Ese es el caso de Jocelyn. El caso de Puebla, Ramón Vara es el papá de Emanuel Vara, el que era director de movilidad en el Ayuntamiento de Puebla, recién nombrado, un ciclista que impulsó muchas cosas y que pues fue atropellado y matado por un conductor igual de joven que él, tenían 28 años más o menos los dos, en el centro de Puebla. Él conducía un microbús, iba a prisas, y todavía no ponen el alto, se pasa y lo mata. Su papá es un gran activista y defensor, por ejemplo, de las fotomultas. Cuando pusieron las fotomultas en la recta de Cholula a Puebla, se bajaron las muertes viales por completo en Puebla. Y él las defiende. Y es un promotor de este tipo de cosas. Es un superactivista. Y hay otro caso que es el de Montserrat Paredes en la Ciudad de México, que también un microbús la mató, el conductor de un microbús la mató, y ahora lo que se hace es ponerles carriles exclusivos a los ciclistas. Entonces, todo eso va haciendo que cambien las cosas. Y mira, les cuento un dato que quizá se difunde poco. Los hombres jóvenes, entre 15 y 45 años, se mueren en accidentes o en siniestros viales, en hechos de tránsito. Es la principal y segunda causa de muerte. Es la principal de 15 a 25, la segunda de 25 a 35 y la primera de 35 a 45, por encima de cualquier otro tipo de muertes. O sea, ni la seguridad, ni las enfermedades del corazón, ni la diabetes, nada mata más a la población adulta masculina joven que los siniestros viales. 80% mueren ahí. Y ya con eso me quedo por ahora. No es un dato menor y creo que un poco habla también de esta metáfora que decía Arturo al principio. Es una pandemia donde no se ha logrado reducir, el confinamiento lo redujo de alguna manera, pero también, como yo decía al principio, puso en la calle muchísimas empresas
de delivery, de entrega, de e-commerce. El e-commerce ha explotado con la pandemia y hay muchísima inseguridad y todos los días tenemos, por lo menos yo sigo una cuenta en Twitter de ni un repartidor menos y todos los días hay repartidores menos. Para ir cerrando un poco este panel y generar un poco de reflexión, me gustaría aprovechar el conocimiento que cada uno de ustedes tiene. Me encantó la metáfora de José, que hablaba de que él es un decorador de interiores porque es psiquiatra. Cada cual tiene dentro de lo que hace una especialidad y un conocimiento muy profundo. ¿Cuáles creen que serían las verdaderas herramientas que se necesitan para tratar de bajar los accidentes viales y cómo a lo mejor la tecnología puede servir en eso? ¿Algún know-how de otros países? ¿Alguna otra idea? Yo creo que puede ser importante conocer en cada una de las facetas, desde el tema de la accesibilidad urbana que Luis maneja muy bien, el tema del apoyo a las personas y a las familias. Me encantó el concepto de Luis, de no hay personas con discapacidad, hay familias con discapacidad. Y en la parte también urbana con Héctor y en la parte de datos con Arturo. Si les parece bien, empezamos por Luis. Luis, ¿cuál crees que podría ser una buena medida de arranque si tuvieras la posibilidad de decir, bueno, arrancamos con esta? Pues mira, sin duda la tecnología, Bárbara, ahorita es algo que ha crecido muchísimo, sí, por el tema de la pandemia, y la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene, y aquí también entra el tema de accesibilidad. Si no hay accesibilidad hasta en la tecnología, no pudiéramos estar aquí hoy reunidos platicando y todos integrados con un intérprete en lengua de señas, textos. Entonces, ya es algo que estamos usando en nuestro día a día. Para los que vivimos con alguna discapacidad, la tecnología es un apoyo inmenso. Como lo mencionabas hace rato, hemos desarrollado aplicaciones sí, para dar a conocer espacios accesibles, pero también gracias a esta tecnología podemos desarrollar aplicaciones para guiar a las personas adentro de un espacio, ¿no? Conectas tus audífonos, bajas la aplicación, eres una persona ciega, y a través de esta misma aplicación y con beacons en diferentes lugares te podemos guiar sin ningún problema. Tenemos que saberla cuidar. ¿Por qué? Porque la tecnología también nos trae tantos beneficios que estás en tu casa trabajando en el teléfono a las 10:30 de la noche, que vienes en el coche y vienes también chateando. Entonces también, así como tenemos nuestros espacios en la casa y nuestros espacios de oficina, tenemos que saber también cuándo la vamos a usar. Hace rato estaban dando unos datos interesantísimos, Héctor, sobre cómo en México la gente sabe del peligro que hay por usar un teléfono mientras maneja y sin embargo lo están haciendo. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que es un apoyo, pero también es un riesgo y saberla usar y en qué momentos la vamos a usar. Pero sin duda es algo que nos ha ayudado muchísimo y que se va a quedar con nosotros de aquí a lo que viene para ayudarnos a seguir impulsando y a seguir creciendo en este sistema híbrido en el que estamos viviendo hoy. Sí, y aparte vivimos en momentos donde la tecnología también se ha vuelto muy democrática y muy accesible y muy económica, ¿no? Estas aplicaciones. No sé si, Héctor, quieres acotar algo de cómo crees que la tecnología, no sé, un Waze de la seguridad, podría ayudar en los accidentes. Y me encantó esa frase de no son accidentes. No se pueden decir que son accidentes porque son predecibles y prevenibles. No sé si me escuchan bien, yo empecé a oír con un pequeño zumbido, pero pues yo haría el llamado nada más a que veamos el problema en lo individual, soluciones individuales, pero también a nivel social, porque hay que intervenir en las dos partes, usar la tecnología en las calles para cambiar conductas, para impedir muertes viales, para que haya compromisos. Pues al año perdemos 40,000 millones o entre 40 y 50 mil millones de pesos, si tomas en cuenta los cálculos que hacen economistas y actuarios y todo, el valor de una vida la tasan en 2.8 millones. Si le sumas aparte los años perdidos por discapacidades, bueno, pues las pérdidas económicas que tiene el país por no enfrentar
este tema de fondo, pues son enormes. Yo creo que habría que empezar por revisar las calles y cada que pase un siniestro vial, modificar las calles para impedir que se vuelva a repetir, porque esa es además una garantía de la justicia. La justicia está en que no haya repetición, que no se vuelva pues predecible una muerte más, porque sabemos que ahí en ese punto el periférico, como decían Luis y creo que era José, sí. Luis y Daniel, los dos fueron en lugares muy cercanos donde sabemos que una persona va a morir por las condiciones de la calle. Creo que ahí es donde se puede utilizar la información, la tecnología para hacer algunos cambios. Y que no se convierte en un altarcito, ¿no? Porque termina siendo una cruz con una vela, claro, o termina siendo una bicicleta pintada de blanco, exacto. Yo creo que hay mucho más que colocar ese recuerdo. En tu caso, José, ¿qué recomendarías? O sea, después de haberlo pasado y después de haber sido un speaker y una persona muy activa en la cuestión de los accidentes urbanos. Claro, pues yo creo que la apuesta desde mi punto de vista va por algo muy idealista, pero es modificar conciencias. Y toma más tiempo y toma más dinero y requiere también de un despliegue mucho mayor, ¿no? Que al final algo pues, puntual o físico. Desafortunadamente vemos, ¿no?, que parte de la condición humana y más también influido por aspectos culturales en el mexicano en particular, ¿no?, que traemos este chip de a mí no me va a pasar, ya sé que pasa, pero a mí no. Y cualquier esfuerzo creo que se haga en esto de romper como esta omnipotencia mal entendida, ¿no?, que muchas veces tenemos, ¿no?, este sentir que a mí no me pasa, que yo estoy más allá del bien y del mal, que yo sí puedo ir chateando y haciendo TikToks y manejando, ¿no? Como si de alguna manera estuviéramos en una posición más allá del promedio, sin darnos cuenta que ese promedio se sacó tomándonos en cuenta a nosotros, ¿no? Esa es una. Ahora, tristemente también los mecanismos como coercitivos y punitivos pues tienen una labor importantísima. O sea, sí, desafortunadamente si no pones reglas claras, si no pones candados, es muy factible que la gente se siga pues pasando de lanza, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante la implementación de dispositivos tecnológicos, como por ejemplo los dispositivos de enclavamiento, que yo no había escuchado hasta hace poco, que literal detectan señales de embriaguez y de somnolencia, y si detectan algo de eso, no te permiten arrancar el vehículo. O si vas manejando y detectan las cámaras que te estás quedando dormido, inmediatamente jalan el cinturón de seguridad o se activan alarmas que te despiertan. Cosas de ese tipo que son tecnologías que ya están en el mundo, hay que ir poco a poco trayéndolas y haciéndolas, digo, aunque son costosas, es mucho más costoso, como decía Héctor, todo lo que deriva de estos percances, ¿no? Entonces, vale la pena eso. Y también aplicaciones interesantes, tanto para la formación de los jóvenes, como también para control de velocidad. Por ejemplo, hay aplicaciones para que los padres tengan, sobre todo con hijos adolescentes, que pueden lanzar señales cuando el hijo está excediendo límites de velocidad y les avisa en tiempo real con GPS, oye, tu hijo anda corriendo ahí en el periférico a 120 por hora, y yo creo que de algo puede servir. Ya la parte del trauma, del control de los papás lo manejamos luego en terapia, pero que ese niño viva, que ese adolescente viva y llegue a una vida plena, ¿no? Yo creo que hay mucho que explotar todavía, y el control de voz por Bluetooth también me parece una gran herramienta, aunque no es que quite la distracción de la llamada, pero el que puedas, si es que hay que usar el celular por alguna razón, que te puedas orillar o que puedas incluso, o sea, no perder de vista el camino. Yo creo que eso es un gran paso, ¿no? Impresionante, no conocía muchas de esas aplicaciones y tampoco conocía mucho de los cambios que había hecho Cemex, y si los hizo en Londres, ¿por qué no los implementa en los 85 países donde está? Porque una de las empresas más multinacionales que afortunadamente tiene México es Cemex. Creo que también falta que estas situaciones se convierten en norma. O sea, si este cambio se produjo en Londres por una cuestión del accidente, en automático se convierte en una norma para todas las empresas cementeras que se instalen o que operen en el país. Creo que nos falta un poco más esa fortaleza. Arturo, tú en tu estudio y en tu organización, ¿alguna recomendación final? Mira, me parece que es importantísimo todo lo que han comentado Héctor, José, Luis, pero lo más importante para el país es tener una política pública y tener una ley general de movilidad y seguridad vial
de acorde con las necesidades del país. No sé si sepas, pero en julio y en diciembre del año pasado hubo cambios constitucionales muy importantes donde la seguridad vial y la movilidad segura ya se elevaron a rango constitucional en México. Ahora, siendo esto el resultado de la labor de muchas organizaciones de la sociedad civil, ahora el país necesita una legislación que vaya de acuerdo con el Plan Global de las Naciones Unidas para la segunda década de acción, que es de 2021 a 2030, y a nivel de Naciones Unidas se ha planteado la meta de reducir a la mitad el número de hechos de tránsito con consecuencias fatales y con consecuencias no fatales. Nada más resaltar, en México cada año 1.3 millones de mexicanos resultan con un accidente no fatal, y de estos 280,000 aproximadamente cada año van a resultar con una lesión que les causa discapacidad permanente. Estas son más de 770 personas cada día, Bárbara. Entonces, México necesita una mirada sistémica, un enfoque de sistemas seguros, en donde apliquemos las tecnologías para lograr los grandes avances que hemos observado en otros países. Y México requiere un trabajo multisectorial. Este no es un problema únicamente del gobierno. Como tú bien dices, tenemos que trabajar juntos, académicos, sociedad civil, sector privado y gobierno, para lograr los cambios al ritmo que México los requiere. Es una epidemia de muertes y de lesiones evitables, y solamente juntos vamos a poder trabajar para disminuir sus impactos en la salud de México. Muchísimas gracias, y me quedé con un número que dijiste al principio que me pareció brutal, porque en esta hora, estamos a punto de cumplir una hora en este foro, ya 2 personas se murieron en México a causa de un accidente de tránsito. 2 personas por hora se mueren en el país. La mayoría de ellos están en su edad más productiva, entre 15 y 45 años, gracias al dato que nos dio Héctor. Es la principal causa de muerte del mayor bono demográfico que tiene este país y de la mano de obra más rica que tiene México, aún por encima de cualquier otra enfermedad. Por eso me gusta ver el ejemplo de las vacunas. Me gusta el hecho de decirle, no son accidentes, porque son prevenibles y son previsibles. Y por otra parte, creo que la palabra adaptación ha sido la palabra clave en este foro, de adaptar las ciudades a cómo son las ciudades. Cada ciudad tiene su particularidad y su volumen de gente y sus necesidades. Adaptar a las ciudades, a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, a la gente, volver a las ciudades más vivibles y más seguras, y que no se convierta la calle en el lugar donde se produce la mayor cantidad de muertes en el país. Desde ya, muchísimas gracias, y ahora invito a tomar el mando de este foro maravilloso que me ha tocado conducir a Fernanda Martínez, quien responderá a las preguntas que nos hicieron llegar los colegas de los medios. De mi parte, muchas gracias a cada uno de los panelistas. Me voy con muchísima información y me voy muy impactada también por los datos. A los periodistas, a los colegas que nos acompañan hoy, y nos veremos en unas semanas más en otro foro de AT&T México y yo también. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Bárbara. Y gracias a todos por quedarse aquí unos minutos más para responder algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar los colegas periodistas. Yo los invito a que mientras charlamos puedan seguir dejando sus preguntas en el espacio de chat del Zoom, y de todos modos estamos en contacto por si quiere alguien alguna entrevista posterior para profundizar en el tema. Y bueno, aquí la primera pregunta, nos dicen que el regreso a las oficinas de las escuelas es algo que ya tocaron en el panel, pero nos piden hablar un poco de eso, ¿no? O sea, el regreso a las oficinas de las escuelas puede presentar un riesgo enorme ante esto que todos están platicando, porque va a haber miles de personas hiperconectadas en la calle, al volante, caminando, estudiando, trabajando, o sea, imitando estas jornadas extendidas que la pandemia nos dejó. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomiendan hacer ante este escenario que vamos a empezar a vivir ya con el regreso a lo normal? Quien quiera tomar la pregunta, adelante. Yo te diría que este regreso a lo normal
no debe de ser tal en el sentido de que las conductas de los mexicanos en la movilidad son bastante irresponsables y no pensamos en el prójimo. Yo quisiera un regreso a la normalidad donde haya mayor conciencia de que todos somos en algún momento peatones, de que todos somos usuarios vulnerables y de que ellos tienen el derecho a la vía. Dejar pasar a un peatón, dejar pasar a una persona que está esperando en una avenida congestionada, se vuelve un acto de cordialidad, se vuelve un acto de ser un buen ciudadano. Entonces, yo quisiera en este regreso, esta transformación de la conciencia, sobre todo de los conductores de vehículos de motor, para no continuar actuando de manera prepotente y pensar en los usuarios vulnerables de la vía con otra visión, ¿no? Hay que cuidar a estas personas que van caminando, que van en bici, que van en patines, a los ciclistas. Entonces, creo que se requiere una conciencia diferente en este regreso a la normalidad, porque las conductas de antes son detestables. Realmente no cuidamos al prójimo en la vía y no nos preocupa romper las reglas, ir hablando por celular y manejar de manera irresponsable porque no medimos las consecuencias. Entonces, que nos ayuden los medios como este programa, este foro, a crear mayor conciencia y que cuando retornemos a la normalidad lo hagamos cuidando al prójimo y siendo más responsables. Fernando Martínez, ¿podría hacer añadir algo? Por supuesto, adelante. Muchas gracias, soy Gianfranco De Cesco, soy el director de la revista de Autobild. Entonces, este es un tema para mí muy, muy importante porque obviamente me relaciono mucho con los automovilistas, con la casa automotriz y digamos todo eso cuidado que hay en la carretera genera muchas muertes. Quiero ser muy pragmático, quiero realmente ir al grano en esto. Yo divido dos problemas muy grandes, que son temas globales, pero algunos son muy locales, son muy, digamos, se generan en nuestro país. Uno se refiere mucho a la seguridad activa y el otro se refiere mucho a la seguridad pasiva. ¿Qué me refiero? La seguridad activa somos cuando nosotros manejamos y podemos tomar decisiones que pueden hacer la diferencia entre un choque y menos. Seguridad pasiva es cuando el choque existe, entonces hay que ver efectivamente la resistencia pasiva que tenemos en nuestro coche. Por ejemplo, la primero que para mí en México es mortal y que causa muchísimas muertes que nadie habla es los tombaburros. Los tombaburros son esas defensas que la gente pone enfrente a su coche pensando que esto los defiende en caso de choque. Es absolutamente todo lo contrario. Los autos modernos ahora tienen una estructura que en caso de choque hacen un efecto acordeón. Cioè el coche se vuelve elástico y el motor se levanta. De hecho, 95% de los autos tienen motor delantero. El motor se levanta y no permite que el motor entre en el habitáculo. Si tú tienes un tombaburro enfrente, este tombaburro se vuelve tu peor enemigo porque este tombaburro empuja toda la masa de la frontal del auto adentro del habitáculo y ahí efectivamente se generan la muerte. Entonces, primera cosa, quitar absolutamente los tombaburros, sea de los trailers, sea de esto. Porque el tombaburro, aparte que te mata a ti como conductor, mata sin posibilidad sin alguna posibilidad el peatón en caso de choque. Ahorita los coches modernos son muy elásticos en la parte frontal. Ustedes pueden ver cualquier coche, posiblemente uno que está a la vanguardia son los autos Peugeot. Y ustedes ven que el coche el material con los cuales es compuesto la parte frontal es muy elástico. Ustedes pueden moverlo con la mano. Esto permite que, que haga un efecto elástico. Entonces, en caso de choque, el peatón viene alejado del motor sin graves daños. De hecho, a mí una vez me pasó, yo paso
gran parte de mi vida atrás de un volante. Lamentablemente choqué con un perro de muy buen tamaño. El choque determinó la pérdida total del vehículo, pero el perro se salvó porque no lo encontré. Cuando bajé, el perro se había ido. Entonces, seguramente golpeado, lastimado, pero vivo. Y esto también es otra cosa que invito. Las autopistas en México no están bombardeadas, están llenas de animales, los ciclistas se cruzan, la velocidad es muy alta, 120, 140 por hora. Hay que intervenir en esto. Esto es la primera cosa. También, si ustedes ven, hablaron mucho de los trailers, eso me parece muy importante. Hay muchos trailers que tienen los birlos de las llantas, los tienen muy expuestos. Son birlos que a veces se extienden de hasta 10 centímetros, estilo Ben-Hur. Esto es mortal porque si te pasa enfrente, te pueden cortar las piernas. Tú puedes evitar, digamos, esquivar el tráiler, pero estos birlos te cortan la pierna. Seguridad activa, una cosa muy importante, básica para todo, distancia de seguridad. Yo veo que cuando estoy manejando, mantengo siempre una distancia de seguridad de 30 a 40 metros con el coche enfrente. ¿Qué pasa? Que la gente me rebasa y se pone en el espacio porque dice, hay un espacio libre. No, ese no es un espacio libre, es un espacio de vida. Porque 30 a 40 metros, si tú viajas a 100 por hora, tu tiempo de reacción es de un segundo. Un segundo, digamos, hablando de personas normales, un segundo que tú acciones tu freno. En este momento tú has hecho ya 30 metros. Entonces, si hay un coche, se frenan adelante, etcétera, etcétera, tú tienes que tener este espacio. Este es un espacio de vida que te permite frenar el coche antes. Entonces, distancia de seguridad, esa es la primera cosa. Definitivamente. Y estas son dos cosas muy simples que se podría hacer. Quitar los tombaburros, que son un arma mortales, y la distancia de seguridad que se debería aplicar siempre, siempre. De hecho, yo estoy ahora enseñando a mi hijo a manejar y hay dos cosas que me transmitió también mis padres y que le estoy inculcando así a fuerza, es el respeto. Peatones y bicicletas son sagrados porque ellos no pueden aguantar cualquier pequeño roce, puede ser mortal para ellos. Entonces, cuando ves un peatón, cuando ves una bicicleta, lo que tiene que hacer es dejarle toda la precedencia del mundo. También si viene en sentido contrario, tú tienes la posibilidad, porque como se decía al principio, estamos manejando un arma mortal de casi 1 tonelada. Eso se puede matar. Entonces, sí, de acuerdo. Hay por ahí... Es normal, es sagrado. Sí, por ahí me parece que Héctor quería también comentar algo. Héctor, adelante. Muy rápido, nada más, justo sobre lo que comenta Gianfranco. Hoy en día está a consulta la norma 194, que es la que regula la producción de vehículos automotrices en materia de seguridad. Y hay una discusión entre los fabricantes y los pues asociaciones civiles, en fin, expertos, que piden mayor seguridad en los vehículos que produce México, porque México hace un doble estándar. Produce vehículos de baja seguridad para venta local y produce vehículos muy seguros para la exportación. Entonces, uno diría, ¿eso es inmoral? Pues puede ser inmoral, pero es legal, porque hay una norma automotriz que le permite al empresario fabricar vehículos de baja velocidad, de baja seguridad, como lo fue el Tsuru, por ejemplo. El Tsuru, que era una caja con ruedas insegura y responsable de miles de muertes. Bueno, 7,000 muertes ha acarreado el Tsuru hasta ahora, y ahorita salió de producción, pero sigue circulando. Y esto también la veo de Chevrolet, es lo mismo, porque estos autos no pasaron el sistema de seguridad de NSSK de Estados Unidos, entonces no se venden en Estados Unidos, pero se siguen vendiendo aquí. De hecho, nosotros como periodistas... Donde uno tiene que meterse y escribirle al Comité de Normas de la Secretaría de Economía y decir, a ver, yo, ciudadano, me opongo a que la decisión de la seguridad automotriz se tome bajo la regla económica del costo-beneficio. Yo propongo que adoptemos la visión cero, que desde 1995 existe como un protocolo en el mundo, donde se dice que la muerte y la vida, que la vida y la salud no están a negociación económica, deben privar por encima de cualquier otra decisión.
O sea, no es proteger la economía y proteger la producción automotriz. Creo que es muy importante tener en mente eso. Y un último dato, el control electrónico de estabilidad hace que un vehículo a 60 kilómetros sin este control y enfrente a un perro, por ejemplo, como lo que contaba Gianfranco, das un volantazo y das 3 vueltas de trompo. Si traes control electrónico de estabilidad, das un volantazo y automáticamente se regulan el frenado de las ruedas para que puedas recuperar el control más adelante. No es muy caro, pero no es obligatorio. Y estamos llenos, los microbuses que a cada rato las camionetitas, estas combis que a cada rato se estampan, la mayoría de ellas, sobre todo la que produce Nissan, no tiene control electrónico de estabilidad y muere montones de gente. Las camionetas los vehículos policiales que compra la Sedena y las policías del país, estas pick-ups, bueno, lanzan a los policías a cada rato por la borda en unas persecuciones, en un volantazo, y mueren montones de mexicanos y mexicanas que van en esos vehículos, pues porque no los adaptan a los camionetas que ahora se compran en Europa y en otros países. En fin, cosas de tecnología automotriz que habría que considerar. Sí, hay una última pregunta, se nos acaba el tiempo, hay una última pregunta en tema de normatividad que me interesa que dejarle en la mesa para que me digan qué opinan, y es una pregunta que nos hacen llegar. En el Senado ya hay un dictamen de una ley general de movilidad. ¿Qué les parece? Arturo, podemos empezar contigo y si quiere, quien la conozca, quien tenga conocimiento de esta ley, nos va a apoyar mucho, que nos cuenten qué les parece. Mira, gracias por la pregunta. Te diría que uno de los temas de mayor impacto antes de contestarla es estar conscientes de que el celular puede esperar. Y si 7 de cada 10 accidentes tienen que ver con distractores, toda la comunidad que esté escuchando, si tan solo transmitimos el mensaje de que el celular puede esperar a que te detengas, a que te hagas un lado, ese sería mi mensaje clave para regresar a la vida normal. Y sobre la ley te diría que tiene muchísimas deficiencias. Tristemente el legislativo no nos ha escuchado y están proponiendo, ya dictaminaron una ley que no crea una agencia nacional de seguridad vial como lo recomienda la ONU y como lo requiere el país, una ley que pasa la mayor parte de las responsabilidades a la SEDATU sin darle mayor presupuesto. Entonces, es una ley que tristemente va a hacer que México repruebe el segundo decenio porque no tiene dientes, porque no tiene financiamiento, porque no tiene una estructura toral y porque no se respetan más del 70% de las prácticas basadas en evidencia que han logrado contener esta pandemia en otros países. Entonces, ANACEBI ya mandó una carta a los legisladores reprobando su dictamen. Y para ustedes periodistas podríamos compartir más información sobre las debilidades de este dictamen de ley general que no va a hacer mucho para resolver los temas que tiene que resolver nuestro país. Ese Arturo, si nos lo comparten, lo podemos incluir en la hoja de datos que vamos a compartir terminando este foro. Con mucho gusto. Bueno, Daniel Ríos de AT&T ya no pudo arreglar su internet, pero ahí está, ¿no? Y Dani, ahí estás, ¿verdad? Sí, soy por aquí ando. Qué pena. Bueno, creo que muchas gracias, Dani. Y pues nada, me gustaría, si estás de acuerdo, que nos apoyes nada más invitando a nuestros colegas periodistas a firmar la promesa. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por el tiempo y por el panel. Y pues tal cual, como dice Fer, los invitamos a que pongan sus ojos en el camino, no en el teléfono. Los teléfonos hacen cosas maravillosas por nosotros, pero no son para manejar, no son para caminar siquiera. Entonces, por favor, los invitamos a que se comprometan, firmen la promesa, está en nuestra página de internet, puede esperar. Hay más de 30,000 personas que lo han hecho. Y pues muchísimas gracias. Y gracias por este espacio. Hay algunas preguntas que quedaron sin respuesta, les vamos a dar seguimiento ya fuera del panel. Y pues gracias por participar en este evento.